A veces, una niña de 8 años con oídos curiosos puede escuchar lo que una sala llena de ejecutivos no puede. Y a veces, en las torres corporativas donde millones de dólares cambian de manos con una sola firma, es la pregunta inocente de un niño la que salva a un imperio de derrumbarse. Esta es la historia de Emma Blake, una niña que nunca tuvo la intención de convertirse en heroína. Ella simplemente contestó un teléfono cuando nadie más quiso escuchar. Lo que oyó en esa breve conversación revelaría una traición tan calculada, tan personal, que casi destruye a una de las compañías tecnológicas más innovadoras de Estados Unidos. Pero esto no trata solo de espionaje corporativo o secretos robados. Trata del momento en que un director ejecutivo en duelo aprendió a confiar de nuevo, no en hojas de cálculo ni en protocolos de seguridad, sino en el instinto puro de una niña que simplemente sabía cómo escuchar. Trata de cómo la defensa más poderosa contra el engaño no es la tecnología en absoluto, es el valor de creer en lo que tu corazón te dice que es verdad. Emma nunca pidió salvar a nadie. Ella solo contestó una llamada. La niebla matutina aún se aferraba a las torres de vidrio del centro, cuando Sophie Blake atravesó apresurada las puertas giratorias de Holden Technologies, con su hija Emma, de 8 años, siguiéndola como una sombra curiosa. Era uno de esos días en que el cuidado infantil fallaba, y las madres solteras en todas partes conocen bien el peso de no tener otra opción que llevar a su hijo al trabajo y esperar lo mejor. «Quédate cerca, cariño», susurró Sophie, con esa mezcla particular de amor y preocupación que viene con el hecho de equilibrar demasiadas responsabilidades. Como empleada temporal en el departamento de contabilidad, no podía permitirse llamar la atención ni sobre sí misma ni sobre la pequeña de ojos brillantes que veía el mundo corporativo como un gran parque de misterios esperando ser resueltos. Emma asintió solemnemente, pero sus ojos ya absorbían todo lo que la rodeaba. El vestíbulo de mármol con su fuente que cantaba suaves canciones de agua. Los ascensores que lanzaban a la gente hacia pisos que ella solo podía imaginar. Las personas de aspecto serio en sus ropas igualmente serias, caminando con una determinación que la hacía preguntarse en qué cosas importantes estarían pensando. 23 pisos más arriba, Marcus Holden se encontraba de pie frente a las ventanas del piso, al techo de su oficina de esquina, mirando cómo la ciudad despertaba abajo. A los 42 años, dirigía una de las 5 principales empresas de inteligencia artificial empresarial del país. Pero la vista desde la cima se había vuelto fría y gris desde el accidente que se llevó a su hija 3 años atrás. El genio de la programación que una vez construyó sistemas capaces de predecir el comportamiento humano, ahora luchaba por conectarse con los humanos que tenía justo enfrente. Su asistente, Claire Jensen, llamó y entró sin esperar permiso, un privilegio que se había ganado tras años de competencia, y una breve relación romántica que terminó cuando Marcus se atrincheró en su trabajo como en una fortaleza. Claire era todo lo que el mundo corporativo premiaba: inteligente, hermosa, eficiente y absolutamente dedicada al éxito de la empresa. O eso parecía. La delegación japonesa estará aquí a las 2, anunció Claire, colocando los archivos del contrato sobre su escritorio, con precisión ensayada. Las firmas finales del protocolo de seguridad de IA. Este acuerdo nos hará intocables en el mercado asiático. Marcus asintió, su atención ya regresando a los números en su pantalla. Confiaba en Claire para manejar los detalles. De hecho, confiaba en ella para todo. Después de todo, ¿quién más había permanecido a su lado durante el periodo más oscuro de su vida? ¿Quién más entendía el peso de la responsabilidad que implicaba proteger una tecnología capaz de transformar industrias enteras? En la sala de descanso de los empleados, en el piso 15, Emma se sentó en silencio en una esquina coloreando un libro, mientras su madre tomaba un café rápido entre reuniones. La sala estaba llena del murmullo suave de las conversaciones y del ritmo constante de la máquina de café. Pero la atención de Emma fue atraída por algo completamente distinto. El tenue sonido de un teléfono que sonaba en algún lugar cercano. «Mamá». Ella tiró de la manga de Sophie.
El teléfono de alguien está sonando. Sophie miró alrededor de la sala de descanso. No oigo nada, cariño. Pero los jóvenes oídos de Emma, no filtrados aún por la capacidad adulta de ignorar ruidos de fondo, habían captado algo que los mayores no percibieron. El timbre venía de algún lugar más allá de la sala de descanso, de algún lugar importante, y seguía sonando como si tuviera algo urgente que decir. El sonido tiraba de Emma como una mano suave pero insistente. Mientras su madre charlaba con un colega sobre los planes del fin de semana, Emma salió de la sala y siguió el sonido por un pasillo alfombrado lleno de puertas de oficinas. El mundo corporativo se sentía diferente cuando eras lo suficientemente pequeña como para notar cosas como la forma en que el aire acondicionado susurraba secretos a través de las rejillas de ventilación, o como la alfombra tenía pequeños patrones geométricos que parecían laberintos si los mirabas con atención. El timbre se hizo más fuerte a medida que se acercaba a una puerta marcada con M. Holden, director ejecutivo. A través del panel de vidrio, pudo ver que la oficina estaba vacía. Pero allí, sobre el enorme escritorio de roble, estaba un teléfono negro, con la luz roja parpadeando con urgencia en cada timbrazo. Emma sabía que no debía entrar en oficinas que no pertenecían a su madre. Sabía que probablemente debía buscar a un adulto para contestar el teléfono de aspecto importante. Pero también sabía, con la lógica clara y cristalina que solo poseen los niños, que alguien estaba tratando de comunicarse con alguien y que ignorarlo sería de mala educación. La puerta no estaba cerrada. El teléfono continuaba con su canción desesperada. Y Emma Blake, con su estatura de apenas 1,27 metros, entró en la oficina del director general y levantó el auricular. «Hola», dijo con su voz más clara y educada, la misma que su madre le había enseñado a usar cuando contestaba el teléfono en casa. Hubo una breve pausa, y luego una voz de mujer habló en un inglés con acento. «Por fin, necesito el código de confirmación de la transacción final para la transferencia. Los compradores se están impacientando». Emma frunció el ceño. La voz le sonaba familiar de algún modo, pero también distinta, más aguda, más urgente que la de cualquiera de las amables señoras que solían trabajar en el edificio. «Creo que tiene el número equivocado», dijo Emma con cuidado. «Esta es la oficina del señor Holden, pero él no está ahora mismo». «¿Qué?». La voz se volvió afilada, casi enojada. «¿Quién eres tú?». «Soy Emma». Oí que el teléfono estaba sonando y nadie lo contestaba, así que pensé que debía ayudar. La línea quedó en silencio por un largo momento. Luego la mujer volvió a hablar, pero esta vez con un tono más suave, casi dulce. «Emma, cariño, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes mirar sobre el escritorio si hay un papel con números? Eso realmente me ayudaría». Algo se retorció en el estómago de Emma. La voz ahora sonaba amable, pero era ese tipo de amabilidad que se sentía como cuando la niñera te deja quedarte despierta hasta tarde. Pero luego quiere que lo mantengas en secreto frente a mamá. Era una amabilidad con condiciones. «No creo que deba tocar nada», dijo Emma. «Tal vez debería volver a llamar más tarde cuando el señor Holden esté aquí». «Espera, no cuelgues». Pero Emma ya había colocado el auricular de nuevo en su base, con sus pequeñas manos temblando levemente. Miró alrededor de la oficina. Las fotos familiares puestas boca abajo sobre el escritorio, los premios en la pared, la taza de café que parecía no haber sido usada en meses. Y sintió como si hubiera tropezado con un lugar donde habitaba la tristeza. Fue entonces cuando Marcus Holden entró. Se detuvo en la puerta, su alta figura llenando el espacio mientras observaba a la pequeña niña de pie junto a su escritorio, con la mano aún flotando cerca del teléfono. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, el rostro de Marcus se oscureció con ese tipo de ira controlada que los ejecutivos corporativos aprenden a usar como un bisturí. «¿Qué haces en mi oficina?». El corazón de Emma golpeaba contra sus costillas, pero enderezó los hombros como su madre le había enseñado cuando necesitaba ser valiente. El teléfono estaba sonando y nadie lo contestaba, así que lo atendí. Solo intentaba ayudar. «No tenías derecho a...»
Marcus comenzó, pero se detuvo. La niña parecía genuinamente arrepentida, y había algo en sus ojos castaños y claros que le recordaba dolorosamente a otra pequeña que también solía pensar que ayudar siempre era lo correcto. Forzó su voz a volverse más calmada. ¿Qué quería la persona que llamó? Una señora quería algún tipo de código, dijo Emma, y luego se iluminó al recordar algo importante. Parecía que lo conocía. Su voz era un poco como la de su novia, pero diferente, más urgente. Marcus frunció el ceño. ¿Mi novia? La señora bonita que viene a verlo a veces. La señorita Claire. Ella tiene el mismo tipo de voz. Pero la señora del teléfono sonaba como si tuviera prisa o quizá estuviera preocupada por algo. Algo frío se asentó en el pecho de Marcus. Claire había mencionado que estaba atendiendo asuntos personales durante el almuerzo, pero había estado en reuniones con él toda la mañana. ¿Cuándo habría tenido tiempo de llamar a su línea directa? ¿Y por qué necesitaría un código de confirmación? ¿Estás segura de que la voz sonaba como la de Claire?, preguntó, suavizando el tono. Emma asintió con seriedad. Mamá dice que tengo buen oído para las voces. Puedo saber cuándo la gente finge estar feliz, cuándo en realidad está triste, o cuándo es amable pero no lo dice en serio. Marcus estudió el rostro de la niña. No había engaño allí, ni agenda oculta, solo el simple deseo de ayudar. Era una cualidad que casi había olvidado que existía en el mundo de las maniobras corporativas y la lealtad calculada. ¿Cómo te llamas? Emma Blake. Mi mamá trabaja aquí a veces. Ella está en contabilidad. Bueno, Emma Blake, dijo Marcus, con una calidez en la voz que lo sorprendió incluso a él. Gracias por contestar mi teléfono. Pero la próxima vez quizás sea mejor que busques a un adulto para ayudarte con llamadas importantes. Emma asintió con seriedad. Lo haré, pero, señor Holder, la señora del teléfono me pidió que buscara papeles con números encima del escritorio. Eso me pareció un poco sospechoso. La sensación fría en el pecho de Marcus se expandió. Miró hacia su escritorio, al cajón cerrado con llave, donde guardaba documentos sensibles, a la computadora que requería múltiples contraseñas para acceder. Nada parecía alterado. Pero las palabras de Emma resonaban en su mente. Sospechoso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había descrito algo en su mundo perfectamente ordenado como sospechoso? Después de que Emma se fue, con la promesa de quedarse en la sala de descanso, Marcus se encontró haciendo algo que no había hecho en años. Actuar por intuición en lugar de por datos. Revisó el registro de llamadas de su teléfono, algo que nunca se había molestado en hacer antes. ¿Por qué lo haría? Claire manejaba sus visas, filtraba sus llamadas, administraba toda su vida profesional con una precisión de reloj. Pero allí estaban, 3 llamadas entrantes durante la hora del almuerzo, todas de números internacionales con prefijos que no reconocía. Las llamadas habían durado menos de 1 minuto cada una, y todas habían ocurrido en la ventana exacta en que Claire se había excusado por asuntos personales. Marcus miró la pantalla, su mente analítica tratando de construir explicaciones lógicas. Claire podría haber devuelto llamadas personales. El momento podría ser una coincidencia. La similitud de voces que Emma había notado podría no significar nada. Los niños a menudo confundían cosas que no entendían del todo. Pero otra parte de su mente, una parte que había estado dormida desde que su hija murió, susurró. ¿Y si ella tiene razón? ¿Y si la niña escuchó algo importante? Esa tarde, la delegación japonesa llegó según lo programado. Marcus observó a Claire orquestar la reunión con su acostumbrada eficiencia impecable, pero se descubrió estudiándola de maneras en que nunca lo había hecho antes. La forma en que anticipaba sus necesidades antes de que él las expresara. La manera en que tenía acceso completo a su calendario, sus archivos, su información más sensible. La forma en que se había posicionado como indispensable, después de que su relación romántica terminara, no con amargura, sino con una devoción aún más profunda hacia su éxito profesional.
Era el tipo de lealtad con la que sueñan los líderes corporativos, o la cobertura perfecta para algo completamente distinto. Durante una pausa en las negociaciones, Marcus se excusó y bajó al piso 15. Encontró a Emma en la sala de descanso, ayudando tranquilamente a su madre a organizar papeles en carpetas, una tarea que parecía requerir la intensa concentración de un maestro artesano. «Emma», dijo, agachándose para mirarla a los ojos, «mencionaste que eres buena escuchando voces. ¿Qué quisiste decir con eso?» Emma levantó la mirada de su trabajo, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. «Bueno, a veces las voces de las personas no coinciden con lo que realmente sienten, como cuando mamá está cansada pero usa su voz de «todo está bien», o cuando la maestra está enojada, pero usa su voz de «estoy decepcionada». Las voces tienen capas, como la música. ¿Y la voz del teléfono hoy? «¿Qué capas escuchaste?», preguntó Marcus. Emma frunció el ceño en concentración. La señora fingía estar tranquila, pero por dentro estaba emocionada, como cuando planeas una fiesta sorpresa pero tienes que actuar normal. Y hizo una pausa, mirando alrededor para asegurarse de que ningún adulto estuviera escuchando, y luego susurró. Sonaba como si fingiera ser alguien que no era. Marcus sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no había experimentado desde que su hija solía señalarle cosas que él, en su sabiduría adulta, había pasado por alto por completo. Era la sensación de aprender algo importante de alguien que veía el mundo sin filtros. «Emma, ¿reconocerías esa voz si la volvieras a oír?» Ella asintió de inmediato. «Oh, sí, soy muy buena recordando voces. Mamá dice que es mi superpoder». Sophie Blake apareció junto a ellos, con una expresión de disculpa y un ligero pánico. «Emma, cariño, no deberías molestar al señor Holden». «Lo siento mucho», dijo a Marcus. «Ella suele portarse muy bien». «No me está molestando en absoluto», dijo Marcus poniéndose de pie. «De hecho, Emma puede haberme ayudado con algo muy importante hoy. ¿Sería posible que ambas se quedaran un poco más esta tarde? Tal vez necesite la experiencia de Emma». Sophie lo miró desconcertada, pero asintió. «Por supuesto, señor Holden. Lo que necesite». Mientras Marcus regresaba a su reunión, llevaba consigo el recuerdo de las palabras de Emma. Las voces tienen capas. Por primera vez en años, se preguntó qué capas se había estado perdiendo en la voz, en la que más confiaba. Yo sé, ok. Cuando el edificio de oficinas se sumió en el silencio de después del horario laboral, Marcus se encontró implementando un plan que 24 horas antes le habría parecido absurdo. Estaba confiando en la palabra de una niña de 8 años, por encima de años de confianza profesional e historia personal. Pero había algo en la certeza de Emma, en su total falta de agenda, que hacía que sus observaciones parecieran más confiables que cualquier informe de seguridad o verificación de antecedentes. Había pedido a Joe Aker que se quedara hasta tarde. El ingeniero jefe de 60 años, que estaba a pocas semanas de jubilarse, ya no tenía nada que perder al decir lo que pensaba. Joe había estado en la empresa desde sus días de inicio, cuando Marcus aún programaba soluciones en su garaje, y Claire era solo una prometedora MBA de Stanford que había respondido a un anuncio de trabajo para asistente administrativa. ¿De verdad crees que Claire está involucrada en algo?, preguntó Joe. Joe preguntó, acomodando su cuerpo curtido en la silla frente al escritorio de Marcus. Su voz llevaba el peso de alguien que había visto suficiente drama corporativo, como para saber que las traiciones más devastadoras suelen provenir de las fuentes más confiables. Quiero decir, sé que ella es ambiciosa, pero espionaje corporativo. Eso es un salto enorme a partir de contestar llamadas extrañas. Marcus abrió los registros de llamadas en la pantalla de su computadora, los números internacionales brillando como acusaciones en la luz azul. 3 llamadas internacionales, Joe. Todas durante la hora del almuerzo, todas duraron menos de 30 segundos. Y según Emma, quien llamó sabía pedir códigos de confirmación.
Eso no es información pública. Joe estudió los números con la atención metódica de alguien que había pasado décadas resolviendo problemas que otros no habían visto. Estos prefijos parecen estar enrutados a través de diferentes ubicaciones. Podrían estar enmascarando el punto de origen real. Alzó la vista hacia Marcus con la expresión de alguien que había visto a demasiadas personas brillantes cometer errores catastróficos. Pero ¿sabes qué me preocupa más que la parte técnica? El momento. Estas llamadas ocurrieron justo cuando estabas en negociaciones finales con el contrato japonés. Alguien necesitaría conocer tu agenda, tus patrones de reuniones, tus movimientos exactos para sincronizar algo así con tanta precisión. La implicación flotó entre ellos como el humo de un fuego que apenas comenzaban a detectar. Claire no solo tenía acceso al calendario de Marcus, lo había creado. Ella sabía dónde estaría cada minuto de cada día porque era quien lo ponía allí. La puerta de la oficina se abrió, y Sophie entró con Emma, quien llevaba una pequeña tableta que sujetaba como un tesoro. Sophie se veía nerviosa, con la ansiedad particular de una empleada temporal a la que le habían pedido participar en algo más allá de su descripción de trabajo, y que no estaba segura de si era una oportunidad o una trampa. «Gracias por quedarse», dijo Marcus suavemente, su voz transmitiendo una calidez que parecía aliviar parte de la tensión de Sophie. «Emma, necesito preguntarte algo importante. Si escucharas esa voz otra vez, la del teléfono de hoy, ¿podrías decirnos con certeza si era la misma persona?» Emma asintió con la confianza absoluta que solo los niños pueden mostrar cuando están completamente seguros de algo que los adultos podrían dudar. «Absolutamente. Pero señor Holden, puede que tenga algo aún mejor». Levantó su tableta y Marcus notó que era un modelo antiguo, del tipo que compran las familias cuando no pueden permitirse la última tecnología, pero aún quieren que sus hijos tengan acceso al mundo digital. «Me gusta grabar cosas», dijo Emma, mirando de reojo a su madre en busca de permiso para continuar. «Mamá dice que algún día voy a ser reportera porque siempre estoy haciendo preguntas y escribiendo cosas. A veces grabo conversaciones para practicar cómo escuchar las diferentes capas en las voces de las personas». El rostro de Sophie palideció, perdiendo el color de sus mejillas, mientras se daba cuenta de lo que su hija podría haber hecho. «Emma, cariño, no puedes grabar a la gente sin su permiso. Ya hemos hablado de esto». «Lo sé, mamá, pero no estaba intentando ser entrometida. Solo estaba practicando en los pasillos durante la hora del almuerzo y accidentalmente capté algo». La voz de Emma bajó a un susurro, como si compartiera un secreto que podría meterla en problemas. «Grabé a la señorita Claire hablando por teléfono, pero estaba hablando en otro idioma, y sonaba diferente, más emocionada de lo habitual. La sala quedó en silencio excepto por el zumbido distante del sistema de ventilación del edificio. Marcus sintió que su corazón se aceleraba mientras las implicaciones caían sobre él como una manta pesada. «Emma, ¿estás diciendo que tienes una grabación de Claire hablando en un idioma extranjero durante la hora del almuerzo de hoy?» Emma asintió. Luego miró con incertidumbre a su madre, buscando la seguridad de que no se iba a meter en serios problemas. «¿Estoy en problemas?» Sophie se arrodilló junto a su hija, dividida entre la disciplina parental y la creciente conciencia de que su niña podía haberse topado con algo significativo. «Hablaremos del tema de la grabación más tarde, cariño. Ahora mismo, el señor Holden necesita escuchar lo que encontraste». Joe se inclinó hacia adelante en su silla, su curiosidad de ingeniero superando cualquier protocolo corporativo sobre privacidad o procedimientos adecuados. «¿En qué idioma estaba hablando, Emma?» «No lo sé», dijo Emma, moviendo nerviosamente sus pequeños dedos sobre la superficie de la tableta. Pero sonaba como el idioma que hablan las personas en la televisión cuando mamá ve esos programas de cocina, los que tienen muchos Boeing y jardines bonitos. «Japonés», dijo Marcus en voz baja, la palabra sintiéndose como plomo en su boca. El mismo idioma que hablaba la delegación con la que había estado negociando todo el día.
La misma delegación que Claire había sido fundamental en programar, coordinar y gestionar en cada aspecto de su visita. Emma presionó reproducir en su tableta, y el pequeño dispositivo llenó la silenciosa oficina con el sonido de pasos en un pasillo, conversaciones apagadas. Y luego la voz de Claire, nítida y clara, hablando un japonés rápido. Ninguno de ellos entendía las palabras, pero el tono era inconfundible, urgente, emocionado, casi sin aliento por la anticipación. Joe silbó en voz baja, un sonido que llevaba décadas de sorpresa profesional ante la capacidad humana para el engaño. No sabía que Claire hablara japonés. Ni yo, respondió Marcus, y la confesión se sintió como tragar vidrio. Había trabajado estrechamente con Claire durante 7 años. Había salido con ella durante 6 meses. Le había confiado cada aspecto de su vida profesional. Y, sin embargo, esta habilidad fundamental nunca había surgido en conversación. ¿Cuántos otros secretos había mantenido ocultos bajo su fachada perfectamente profesional? Emma, ¿puedes ponerlo otra vez? Mientras la voz grabada de Claire llenaba la sala por segunda vez, Marcus se descubrió escuchando no solo las palabras extranjeras, sino también las emociones subyacentes que Emma había aprendido a reconocer. La emoción, la energía apenas contenida, el sonido de alguien que estaba muy cerca de lograr algo en lo que llevaba mucho tiempo trabajando. «Hay algo más», dijo Emma, su voz pequeña pero decidida. Miró a Joe, quien tenía esa cara de abuelo que invitaba a las confidencias. «Señor Joe, cuando la señora llamó hoy, no solo pidió códigos, pidió el código de confirmación de la transacción final, como si ya supiera de él, como si lo hubiera estado esperando». La expresión de Joe se volvió grave. Sus facciones curtidas adoptando la seriedad de alguien que comprende el alcance total de un problema. «Marcus, el contrato japonés incluye protocolos de seguridad de IA patentados. Si alguien interceptara los códigos de confirmación, podría autorizar transferencias de nuestra propiedad intelectual a terceros no autorizados». «Exacto», terminó Marcus, su voz hueca con la realización de lo completamente traicionado que había sido. No solo un robo corporativo, sino un plan cuidadosamente orquestado para robar la misma tecnología que había tomado a su empresa años desarrollar. Pero la traición iba más allá de las consideraciones empresariales. Claire no era solo su asistente, era la persona a la que había recurrido cuando el dolor amenazaba con destruir todo lo que había construido. Ella había estado allí durante sus noches más oscuras, gestionando la empresa mientras él apenas podía funcionar, ganándose su confianza al volverse indispensable cuando más necesitaba a alguien. «Necesitamos estar absolutamente seguros antes de actuar», dijo Marcus. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sentía que su certeza crecía como presión detrás de una represa. Las llamadas durante el almuerzo, la sincronización perfecta, la fluidez secreta en japonés, el tono emocionado de su voz al hablar con contactos desconocidos en un idioma que nunca había revelado que entendía. Emma también había tenido razón en otra cosa. Las voces tenían capas, y por primera vez, Marcus comenzaba a escuchar las capas bajo el impecable y profesional comportamiento de Claire. «Hay otra cosa que debemos considerar», dijo Joe, su voz cargada con el peso de alguien que había visto suficientes traiciones corporativas para comprender sus implicaciones completas. Si Claire ha estado planeando algo tan elaborado, no está trabajando sola. El espionaje corporativo a este nivel requiere recursos, conexiones, probablemente meses de preparación. Marcus asintió, sintiendo que la parte analítica y familiar de su mente encajaba en su lugar pese al torbellino emocional. Lo que significa que probablemente está bajo presión para cumplir. El contrato japonés se finaliza mañana. Después de eso, cualquier código que haya podido obtener perderá su valor. Emma levantó la vista de su tableta, su rostro joven serio con una comprensión que parecía ir mucho más allá de su edad. «Señor Marcus, si la señorita Claire de verdad está tratando de robarle, probablemente ahora esté asustada.
y la gente asustada comete errores. De la boca de una niña salió una sabiduría que a la mayoría de los adultos les lleva años aprender. Marcus miró a Emma. Realmente la miró. Y vio no solo a la pequeña que había contestado su teléfono, sino a alguien que entendía la naturaleza humana de una manera que ningún sistema de seguridad podía replicar. Emma, dijo lentamente, ¿estarías dispuesta a ayudarnos a atrapar a alguien que ha estado mintiendo? Puede ser un poco aterrador, pero ayudaría a salvar muchos empleos. Emma consideró la pregunta con la gravedad que merecía. Luego asintió con firmeza. Si alguien ha estado mintiendo y robando, entonces sí. Eso no está bien y alguien debería detenerlo. A la mañana siguiente, Marcus llegó a la oficina con un plan que se sentía tanto necesario como devastador. Había pasado la noche en vela analizando cada interacción que había tenido con Claire en los últimos 6 meses, buscando señales que había pasado por alto, patrones que no había sabido reconocer. Las negociaciones del contrato japonés habían sido su iniciativa. Ella había identificado la oportunidad. Había organizado las reuniones. Había gestionado cada detalle del complejo acuerdo que, o bien, haría que su empresa fuera intocable en el mercado asiático, o proporcionaría la cobertura perfecta para el mayor robo en la historia corporativa. En ese momento, él había estado agradecido por su minuciosidad, su atención al detalle, su capacidad para anticiparse a los problemas antes de que surgieran. Ahora se preguntaba si Claire se había estado posicionando para controlar cada aspecto de una transacción valorada en $50 millones en ingresos inmediatos y potencialmente miles de millones en licencias de tecnología a largo plazo. Joe llegó temprano, trayendo consigo un pequeño dispositivo de grabación digital y una expresión sombría que revelaba a un hombre que había visto demasiadas buenas compañías destruidas por personas de confianza desde dentro. He estado pensando en esto toda la noche, dijo acomodándose en la oficina de Marcus. Si Claire ha estado planeando algo tan elaborado, no solo está robando tecnología, ha estado viviendo una vida completamente fabricada durante meses, quizá años. Marcus asintió. Su atención dividida entre las palabras de G.I. Joe y la rutina matutina que se desarrollaba más allá de la puerta de su oficina. Claire se movía por la recepción con su acostumbrada gracia eficiente, organizando su día, filtrando sus llamadas, manejando su mundo exactamente como lo había hecho durante 7 años. La traición se sentía surrealista, como descubrir que la gravedad había estado funcionando al revés sin que él lo notara. La pregunta es cómo probarlo, dijo Marcus, su voz cargada con el peso de alguien a punto de destruir una relación que había definido su vida profesional. Tenemos la grabación de Emma, pero eso por sí solo no se sostendría como prueba de espionaje corporativo. Necesitamos atrapar a Claire en el acto de transmitir información confidencial, o necesitamos que ella misma se delate. Joe sugirió, con la mente de ingeniero trabajando el problema como si fuera un diagnóstico de un sistema complejo. Las personas que han mantenido una mentira durante tanto tiempo suelen cometer errores cuando sienten que finalmente están cerca de su objetivo. La presión por tener éxito puede superar la cautela que las mantenía ocultas. Fue entonces cuando Marcus recordó algo que Emma había dicho. La señora del teléfono sonaba como si estuviera planeando una fiesta sorpresa, pero tenía que actuar normal. Claire había estado actuando normal durante meses, quizá años, mientras planeaba algo que podría destruir su empresa y potencialmente su vida. Pero si estaba tan cerca de su objetivo como sugerían las observaciones de Emma, tal vez estuviera dispuesta a correr riesgos que antes había evitado. La ironía no se le escapó. Estaba a punto de usar la confianza que ella había cultivado contra ella, convirtiendo su propia pericia en manejarlo en la trampa que la expondría. Marcus levantó su teléfono y marcó una extensión interna. «Claire, ¿puedes venir por favor? Necesito discutir algunos asuntos urgentes relacionados con el contrato japonés». Ella apareció en la puerta en cuestión de segundos, luciendo impecablemente profesional en un traje azul marino que probablemente costaba más de lo que Sophie Blake ganaba en un mes.
Su sonrisa era cálida, pero controlada. La expresión de alguien que había perfeccionado el arte de ser indispensable. Por supuesto. ¿Hay algún problema con la documentación final? En realidad podría haberlo, dijo Marcus, haciéndole un gesto para que se sentara mientras mantenía su voz cuidadosamente neutral. Recibí información preocupante sobre posibles brechas de seguridad en nuestra red. Es posible que alguien haya estado interceptando nuestras comunicaciones con socios internacionales. La expresión de Claire permaneció perfectamente compuesta, pero Marcus se sorprendió estudiando su rostro con nuevos ojos, buscando las capas que Emma le había enseñado a percibir. Allí estaba. Apenas un leve endurecimiento alrededor de sus ojos. Una microexpresión que sugería cálculo más que preocupación. «Eso es muy serio», dijo Claire, en un tono que transmitía exactamente la nota adecuada de alarma profesional. «¿Qué tipo de brechas de seguridad?» «Principalmente llamadas telefónicas. Alguien con acceso a nuestros sistemas internos parece haber estado comunicándose con partes no autorizadas sobre nuestras transferencias de tecnología patentada». Marcus hizo una pausa, observándola con cuidado. El departamento de TI rastreó varias llamadas sospechosas a números internacionales durante horas de trabajo. Por un instante, no más que un latido, algo cruzó fugazmente las facciones de Claire. Podría haber sido preocupación o sorpresa, o el rápido cálculo de alguien reevaluando riesgos y oportunidades, pero estuvo allí, y Marcus lo notó. ¿Sabemos quién podría ser el responsable?, preguntó Claire. Y Marcus se dio cuenta de que sus manos, usualmente tan quietas y controladas, habían comenzado a moverse de manera casi imperceptible. Alisando su falda, ajustando su pulsera. Pequeños gestos que revelaban tensión interna. Aún no, pero vamos a implementar de inmediato nuevos protocolos de seguridad. Necesito que coordines con TI para cambiar todos nuestros códigos de confirmación del contrato japonés. No podemos arriesgarnos a que se comprometa ninguno de los códigos actuales. Claire asintió, sus movimientos fluidos y profesionales. Pero Marcus captó que su respiración se había vuelto ligeramente más superficial. Por supuesto. ¿Quiere que contacte a la delegación japonesa para informarles de los cambios? No, dijo Marcus rápidamente, inclinándose hacia adelante como si compartiera una confidencia. Mantengámoslo interno por ahora. No quiero alarmar innecesariamente a nuestros socios. Solo trabaja con TI para generar nuevos códigos, y actualizaremos al equipo japonés durante nuestra reunión final esta tarde. Entendido. Claire se levantó para irse, pero Marcus no había terminado con su actuación. Y Claire, dado lo delicado de esta situación, prefiero que manejes todas las confirmaciones de códigos directamente conmigo. Ninguna llamada a partes externas hasta que resolvamos los problemas de seguridad. Sé que es una molestia, pero necesito saber que cada comunicación es completamente segura. Por supuesto, dijo Claire. Pero había algo diferente en su voz ahora. Una ligera tensión que sugería que estaba esforzándose más en mantener la compostura. Empezaré de inmediato con los nuevos protocolos. Después de que se fue, Joe sacudió la cabeza lentamente, su expresión mezclando admiración y preocupación. Si es culpable, acabas de decirle que sabemos lo que trama. Eso fue o brillante o increíblemente peligroso. Ambos, admitió Marcus, sintiendo el peso del riesgo que acababa de asumir. Pero si Claire ha estado planeando robar nuestra tecnología, tendrá que hacer su movimiento pronto. El contrato japonés se finaliza mañana. Después de eso, cualquier código que pudiera haber obtenido dejará de tener valor. No tuvieron que esperar mucho. En menos de una hora, el contacto de Joe en TI informó que Claire había solicitado acceso inmediato al sistema de generación de códigos, alegando instrucciones urgentes de Marcus. También había hecho 4 llamadas desde su oficina en los últimos 30 minutos, todas a números internacionales, y cada una había durado más de lo habitual en sus breves chequeos. Está acelerando su cronograma, observó Joe, estudiando los registros de llamadas en su portátil.
Sea lo que sea que esté planeando. Se le acaba el tiempo y se está volviendo imprudente. Marcus sintió una mezcla de vindicación y tristeza recorrerlo. Parte de él había esperado que Emma estuviera equivocada, que existiera una explicación inocente para todo lo que habían descubierto. Pero el comportamiento de Claire estaba confirmando sus peores sospechas con una claridad que resultaba tanto satisfactoria como desgarradora. Necesitamos más pruebas, dijo Marcus. Y necesitamos a Emma. Una hora más tarde, Emma estaba de nuevo en la oficina de Marcus, esta vez con su madre a su lado y Joe colocado cerca del sistema de monitoreo telefónico. El plan era simple, pero arriesgado. Emma escucharía la próxima llamada de Claire y confirmaría si la voz coincidía con la que había oído el día anterior, pero también intentarían grabar suficiente de la conversación para comprender el alcance completo de la conspiración. ¿Estás segura de esto, cariño?, preguntó Sophie, sus instintos maternales en conflicto con la creciente conciencia de que su hija podría estar ayudando a resolver un crimen importante. No tienes que hacer nada que te incomode. Emma se mostró pensativa, su mente de 8 años procesando las complejidades del mundo adulto de una manera que seguía sorprendiendo a Marcus. Mamá, si alguien está tratando de robar algo que no le pertenece, no es importante detenerlo. Incluso si es alguien que pensábamos que era bueno. Sí, cariño, lo es. Entonces quiero ayudar. Además, añadió Emma con la sabiduría práctica que ya había demostrado tan valiosa. La señorita Claire no es realmente buena. Solo finge serlo. Es diferente. Joe monitoreaba la línea telefónica de Claire desde su portátil, rastreando las firmas digitales que les dirían cuándo estaba haciendo llamadas y hacia dónde. No tuvieron que esperar mucho. A las 2:17 p.m., la extensión de Claire mostraba una llamada activa a un número internacional, el mismo que había aparecido en el registro de llamadas de Marcus el día anterior. Emma se puso los auriculares que Joe había preparado para ella, su pequeño rostro serio y concentrado. A través del sistema de intercomunicación de la oficina, podían escuchar la voz de Claire. Pero esta vez hablaba en inglés, presumiblemente porque no sabía que alguien la escuchaba o porque la urgencia de la situación la había hecho descuidada. Los nuevos códigos se generarán en el plazo de 1 hora, decía Claire, su voz cargada con un borde de emoción apenas controlada. Marcus sospecha, pero aún no tiene pruebas reales. Una vez que confirmes la recepción de la autorización final de transferencia, podremos completar la transacción. Los compradores están preparados para actuar de inmediato. Los ojos de Emma se agrandaron y asintió con fuerza hacia Marcus. Pero luego levantó la mano, señalando que siguieran escuchando. A través de los auriculares, podían oír otra voz respondiendo, y la expresión de Emma pasó de desconcierto a asombro. Se quitó los auriculares y susurró con urgencia. Es ella. Es la misma voz de ayer. Pero, señor Holden, no solo está hablando con la misma persona, está hablando consigo misma. La voz que respondió también era la de la señorita Claire, pero tratando de sonar como alguien más. La revelación golpeó a Marcus como un golpe físico. Claire no solo había estado comunicándose con conspiradores externos, había estado usando múltiples teléfonos, posiblemente diferentes identidades, para crear la ilusión de una red más grande mientras mantenía el control absoluto de la operación ella sola. Era brillante, elaborado y absolutamente devastador en su traición. La mujer en la que había confiado su información más sensible había estado interpretando múltiples papeles en una conspiración contra él, probablemente durante meses o incluso años. Dios mío, exhaló Joe, comprendiendo de inmediato. Ella ha estado en ambos lados de la conversación. Con razón no pudimos rastrear ninguna conspiración externa real. No existe, todo es ella. Emma asintió solemnemente. Es muy buena cambiando su voz, pero si escuchas con atención, puedes notar que es la misma persona. El ritmo es el mismo. La manera en que respira entre palabras. Las voces son como huellas dactilares. Tienen patrones que no cambian.
incluso cuando la gente intenta disfrazarlas. Marcus se quedó mirando a la pequeña que había desenredado un engaño lo suficientemente sofisticado como para engañar a investigadores del FBI y a expertos en seguridad corporativa. Emma lo había hecho no mediante tecnología o entrenamiento, sino con el simple acto de escuchar con total atención y confiar en lo que oía. La confrontación ocurrió en la sala de juntas de Marcus a las 4:00 p.m. Con la luz del atardecer, entrando a raudales por las ventanas de piso a techo, que daban a una ciudad que Claire nunca volvería a ver como una mujer libre. Marcus se había colocado en la cabecera de la reluciente mesa, con Joe a su lado operando un dispositivo de grabación digital, y Emma y Sophie sentadas cerca de la puerta, lo bastante cerca para escuchar todo pero lo bastante lejos para sentirse seguras, si la situación se intensificaba. Claire entró con su habitual paso confiado, llevando la carpeta con los nuevos códigos de confirmación que había generado durante la tarde. Se veía compuesta, profesional, completamente en control. Hasta que vio a Emma sentada tranquilamente al otro extremo de la sala, con sus pequeñas manos cruzadas en el regazo y sus ojos inteligentes observándolo todo con la intensidad de alguien que comprendía mucho más de lo que su edad sugería. No esperaba una reunión completa, dijo Claire, su voz cuidadosamente neutral, pero con un matiz que sugería que estaba evaluando rápidamente la situación. ¿Estamos incluyendo ahora a toda la familia en las discusiones de negocios? En realidad, sí, dijo Marcus, su voz cargada con un peso que no había estado presente en interacciones anteriores. Emma ha sido fundamental para ayudarnos a resolver un problema de seguridad. Resulta que sus observaciones de ayer fueron más precisas de lo que cualquiera de nosotros imaginó al principio. La sonrisa de Claire permaneció impecable, pero Marcus pudo ver el cálculo detrás de sus ojos mientras procesaba la información. Estaba evaluando la situación, determinando cuánto sabían, planeando su próximo movimiento, con la misma precisión que había aplicado al gestionar su agenda durante 7 años. Era una cualidad que él había admirado alguna vez, su habilidad de pensar varios pasos por delante. Ahora le parecía depredadora. «Oh, ¿qué tipo de observaciones?», preguntó Claire, acomodándose en su silla con la gracia controlada de alguien decidido a mantener las apariencias incluso cuando su mundo comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Emma miró a Marcus, quien le devolvió un gesto alentador. Con una voz clara y firme que desmentía sus 8 años, Emma dijo: «Sé que usted fue la persona que llamó al teléfono del señor Holden ayer, y sé que estaba hablándose a sí misma en diferentes teléfonos para que pareciera que había otras personas involucradas». El silencio que siguió se tensó como un alambre listo para romperse. La compostura de Claire finalmente se resquebrajó, revelando algo frío y calculador bajo la superficie que Marcus se dio cuenta de que nunca había visto realmente antes. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba una cualidad distinta, más aguda, más honesta e infinitamente más peligrosa. ¿Estás tomando decisiones corporativas basadas en las fantasías de una niña?, preguntó Claire a Marcus, con un tono que mezclaba incredulidad con desprecio. ¿Tienes idea de lo ridículo que suena eso? ¿De cómo se verá ante la junta, ante nuestros inversores, ante...? Podría estar de acuerdo contigo, interrumpió Marcus, su voz firme a pesar del terremoto emocional que se agitaba dentro de su pecho. Excepto por el hecho de que hemos estado monitoreando tus llamadas telefónicas durante las últimas 2 horas. Tenemos grabaciones tuyas coordinando la transferencia de nuestros protocolos de seguridad de IA, patentados a compradores no autorizados. Tenemos evidencia de que usaste múltiples líneas telefónicas para crear falsos rastros de comunicación. Y tenemos testimonio de 3 fuentes distintas confirmando que has estado tergiversando tus intenciones con respecto al contrato japonés. Claire lo miró fijamente durante un largo momento, su máscara resbalando por completo. Luego comenzó a reír, un sonido que era a partes iguales amargura y admiración, como alguien que había sido atrapado en un elaborado juego y finalmente podía apreciar la ironía de su derrota. ¿Sabes qué es lo verdaderamente patético, Marcus?
dijo, su voz ahora cargada con todo el veneno que había escondido durante años. Estás tan desconectado de tu propia vida, que tuvo que ser una niña de 8 años, quien notara lo que estaba sucediendo justo bajo tus narices, durante 18 meses. Claire, comenzó Marcus. Pero ella levantó la mano con un gesto imperioso que hablaba de alguien que había estado esperando este momento más tiempo del que cualquiera imaginaba. No, déjame terminar. ¿Quieres saber por qué fue tan fácil? Porque dejaste de preocuparte por cualquier cosa que no fuera tu preciosa compañía después de que Sarah murió. Me entregaste el control absoluto sobre tu vida profesional, tu agenda personal, tus protocolos de seguridad, todo. He sido indispensable para ti, porque te hiciste incapaz de funcionar sin mí. Marcus sintió la punzada familiar de dolor al escuchar el nombre de su hija, pero por primera vez estaba acompañada de otra cosa. Claridad. La niebla de autocompasión y aislamiento protector que lo había rodeado durante 3 años, finalmente se estaba levantando, revelando verdades que había tenido demasiado miedo de ver. Así que decidiste robarme. Decidí tomar lo que merecía. Claire rompió su compostura profesional por completo, abandonada ahora. 7 años, Marcus. 7 años manejando tu vida, construyendo tu empresa, haciéndote exitoso mientras te hundías en la autocompasión por una tragedia que no fue tu culpa. ¿Qué obtuve yo por eso? ¿Un gracias? ¿Una verdadera asociación? No. Tuve que verte retirarte aún más en ti mismo, mientras yo hacía todo el trabajo que hizo posible tu imperio. Su voz se volvió más amarga con cada palabra, años de resentimiento finalmente encontrando expresión. Sí. ¿Sabes lo que es amar a alguien que ya está muerto por dentro? ¿Dar todo lo que tienes a alguien que ni siquiera puede verte ya? Marcus, yo me gané esa tecnología, me gané cada línea de código, cada relación con clientes, cada éxito que esta empresa ha logrado. La voz de Emma cortó la atmósfera tóxica como una campana, clara y sin miedo. Pero robar está mal, incluso si estás enojada. Mi mamá dice que estar herido no te da permiso para lastimar a otras personas. Claire se volvió a mirar a la niña que había deshecho meses de planificación cuidadosa, su expresión mezclando rabia con algo que podría haber sido respeto a regañadientes. No tienes idea de lo que estás diciendo, niña. En realidad sí lo creo, dijo Emma con la devastadora honestidad que solo los niños poseen. Eres como los niños malos de la escuela que se llevan el dinero del almuerzo de otros porque están enojados por algo que pasó en casa. Pero estar enojado no lo hace correcto. Y fingir ser amable mientras eres cruel solo lo empeora. Joe aclaró su garganta, y Marcus se sorprendió al ver al hombre mayor sonriendo levemente a pesar de la gravedad de la situación. De la boca de los niños, murmuró Joe. Luego, más fuerte. Claire, el FBI estará aquí en menos de 1 hora. El espionaje corporativo que involucra transferencias internacionales de tecnología es un crimen federal. Estás frente a décadas en prisión. La pelea pareció abandonarla de golpe. Su postura perfecta se derrumbó cuando el peso completo de su situación se asentó sobre ella. Se hundió más en su silla, su compostura inmaculada finalmente desmoronándose por completo. No entiendes, dijo, su voz hueca y derrotada. Los compradores no son solo criminales. Están conectados con personas que no aceptan el fracaso. Si este trato no se concreta, si no puedo entregar lo que prometí. Dejó la frase colgando, pero la implicación era clara. Entonces tal vez deberías haberlo considerado antes de decidir robar propiedad intelectual por valor de $50 millones, dijo Marcus. Su voz era más suave que sus palabras, llevando un eco del hombre que solía ser antes de que el dolor le enseñara a levantar muros alrededor de su corazón. Emma se levantó de su silla y se acercó a Claire, deteniéndose justo fuera del alcance de sus brazos, con la curiosidad intrépida que la había metido en esta situación desde el principio. Señorita Claire, ¿por qué no le pidió ayuda al señor Holden?
Parece el tipo de persona que trataría de ayudar si le dijeras la verdad. Claire bajó la mirada hacia la niña que había destruido sus planes cuidadosamente construidos. Y por un momento, su expresión reflejó algo que podría haber sido arrepentimiento. Porque pedir ayuda significa admitir que no puedes manejar todo tú sola. Y personas como yo, no se supone que necesitemos ayuda. Eso es tonto, dijo Emma con naturalidad. Todos necesitan ayuda a veces. Para eso están las familias, y los amigos, y los buenos jefes que se preocupan por sus empleados. Marcus sintió algo cambiar en su pecho, un aflojamiento de las barreras que había mantenido desde que Sarah murió. Emma tenía razón, por supuesto. Había estado tan enfocado en protegerse de más pérdidas que se había olvidado de reconocer cuando las personas a su alrededor estaban luchando. Si hubiera estado prestando atención, realmente prestando atención, podría Barontoni y haber visto la desesperación de Claire antes de que se convirtiera en traición. La puerta de la sala de juntas se abrió, y 2 agentes del FBI entraron con placas de identificación y la gravedad profesional que hacía que todo se volviera de repente real, mientras le leían a Claire sus derechos y colocaban esposas alrededor de sus muñecas, que una vez habían tecleado innumerables correos electrónicos en nombre de Marcus. Ella lo miró por última vez. «Te amé, ¿sabes?», dijo en voz baja, su voz llevando el eco de algo que pudo haber sido genuino alguna vez. «Durante un tiempo, realmente pensé que podríamos construir algo juntos. Pero tú amaste tu dolor más de lo que alguna vez me amaste a mí». Marcus la vio ser llevada, sintiendo no triunfo sino una profunda tristeza por todas las formas en que la pérdida y el dolor pueden transformar el amor en destrucción. Pero también sintió otra cosa, un reconocimiento de que el simple acto de escuchar de Emma había salvado más que su empresa. Eso le recordó que todavía había personas en el mundo que valían la pena confiar, proteger, y a quienes valía la pena abrir su corazón de nuevo. 3 semanas después, Marcus se encontraba en la misma sala de conferencias donde se había expuesto el engaño de Claire, pero esta vez el espacio se sentía completamente diferente. La luz del sol pintaba rectángulos dorados sobre la mesa pulida, y la sala vibraba con la energía que surge de los nuevos comienzos, no de los finales dolorosos. El mundo corporativo, que durante tanto tiempo se había sentido frío y mecánico, parecía latir con posibilidades renovadas. Emma estaba sentada en una silla ajustada a su altura, revisando cuidadosamente un documento que Joe había preparado para ella. Un certificado oficial que reconocía su contribución en la prevención del espionaje corporativo. Lo tomó con seriedad, leyendo cada palabra con la concentración de alguien que entiende que, a veces, el trabajo más importante ocurre cuando simplemente estás dispuesto a prestar atención a lo que otros pasan por alto. «Todavía no puedo creer que estemos haciendo esto», dijo Sophie, alisando nerviosamente su vestido. También se veía diferente, más segura, más asentada, como alguien que finalmente había encontrado tierra firme después de años de incertidumbre. El contrato temporal de empleo había sido reemplazado por un puesto permanente en el Departamento de Seguridad reformado de Marcus, con un salario que aseguraba que Emma nunca más tendría que pasar sus días en salas de descanso corporativas, esperando que el trabajo de su madre durara otra semana. Marcus había aprendido algo importante sobre la familia en las semanas posteriores al arresto de Claire. No se trataba solo de lazos de sangre o asociaciones románticas. A veces, la familia se formaba en torno a momentos de confianza, alrededor de personas que aparecían cuando más se les necesitaba. Alrededor de niños con el coraje de decir la verdad al poder, y madres que los criaban para creer que ayudar a otros siempre era la elección correcta. «He estado pensando en lo que dijo Emma ese día», dijo Marcus a Sophie, acomodándose en su silla, «sobre cómo todos necesitamos ayuda a veces, y que para eso están las familias. Me di cuenta de que había olvidado esa lección cuando Sarah murió. Pensé que ser fuerte significaba manejar todo por mi cuenta». Joe golpeó la puerta y entró llevando una carpeta gruesa de documentos.
A sus 60 años, decidió posponer su jubilación 6 meses para ayudar a Marcus a reconstruir los protocolos de seguridad de la empresa y establecer nuevos procedimientos para proteger la tecnología propietaria. Pero más que eso, se había convertido en el tipo de mentor que Marcus no sabía que necesitaba. Alguien que recordaba lo que se sentía al confiar en tus instintos y no solo en tus datos. FBI terminó su investigación, anunció Joe, acomodándose en su silla habitual. Claire estaba trabajando con una red de corredores de tecnología especializados en el robo de inteligencia corporativa. Les había estado proporcionando información durante casi 18 meses, preparándose para el gran golpe con el contrato japonés. Emma levantó la vista de su certificado. Su rostro joven serio. ¿Había realmente otras personas involucradas? ¿O todavía estaba fingiendo ser diferentes voces? Ambas cosas, dijo Joe, sonriendo ante su franqueza. Coordinaba con criminales reales, pero también usaba software de modificación de voz para crear conversaciones falsas que despistaran a cualquiera que pudiera estar escuchando. Tenías razón sobre escuchar diferentes capas en su voz. Literalmente estaba usando múltiples identidades. Marcus negó con la cabeza, aún asombrado por la complejidad del engaño. La tecnología existía para engañar a nuestros sistemas de seguridad, a nuestro departamento de TI, incluso al FBI inicialmente, pero no podía engañar a una niña de 8 años que sabía cómo escuchar de verdad. Eso es porque los adultos a veces olvidan usar el corazón cuando escuchan, dijo Emma con la sabiduría que periódicamente emergía de sus observaciones jóvenes. Tú estabas escuchando con el cerebro, pero el cerebro puede ser engañado. El corazón es más difícil de engañar. Las palabras impactaron a Marcus con fuerza inesperada. Durante 3 años había vivido principalmente desde la cabeza, analizando, calculando, controlando cada variable que podía para evitar más pérdidas. Pero Emma tenía razón. Los corazones eran efectivamente más difíciles de engañar, y su corazón había estado tratando de decirle que algo andaba mal con Claire durante meses, solo que había tenido demasiado miedo de escucharlo. «Oh, Macham», dijo Marcus. ¿Quieres saber qué va a pasar con el dinero que ahorramos al detener el plan de Claire? Emma asintió con entusiasmo, y Marcus sacó otra carpeta. El contrato japonés se concretó con éxito con una nueva empresa asociada, una que las conexiones de Joe nos ayudaron a verificar completamente. Ese contrato vale $50 millones en ingresos inmediatos. Pero más que eso, estableció confianza con socios que ahora nos recomiendan a otros clientes internacionales. Abrió la carpeta para mostrar planos arquitectónicos y fotografías. Estamos usando parte de esos ingresos para establecer la Fundación Sarah Holden para la seguridad familiar. Proporcionará asistencia financiera de emergencia para padres solteros que necesiten ayuda durante transiciones laborales y financiará programas de educación tecnológica para niños que de otro modo no tendrían acceso a ellos. Sophie jadeó, llevándose la mano a la boca. Marcus, esto es increíble. La primera familia en recibir asistencia será la vuestra. Marcus continuó. La fundación está comprando una casa para ti y para Emma, no como caridad, sino como reconocimiento por los servicios prestados a la empresa. Emma literalmente salvó toda nuestra operación. Emma parecía atónita, luego pensativa. Otras niñas podrán aprender sobre computadoras, teléfonos, y cómo escuchar la verdad en la voz de las personas. Absolutamente, dijo Marcus. Vamos a enseñar a los niños que sus instintos importan, que sus observaciones son valiosas, y que a veces el sistema de seguridad más importante es una persona que se preocupa lo suficiente como para prestar atención. Joe aclaró la garganta, claramente conmovido por el momento. Hay algo más, Emma. Marcus me ha pedido que desarrolle un nuevo puesto en nuestra empresa, director de evaluación de inteligencia humana. Es una manera elegante de decir que queremos a alguien cuyo trabajo sea escuchar a las personas y notar cuando algo no se siente bien.
¿Como un detective de sentimientos?, preguntó Emma. Exactamente así. Y cuando seas lo suficientemente mayor. Si te interesa, nos gustaría que consideraras unirte a nuestro equipo. El mundo de la tecnología necesita personas que entiendan que los sistemas más sofisticados del universo siguen siendo el corazón humano y la mente humana trabajando juntos. Emma sonrió radiante. Luego volvió a ponerse seria. Señor Marcus, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Todavía está triste por su niña que murió? La pregunta podría haberlo devastado 3 semanas antes. Ahora Marcus descubrió que podía sostener tanto el dolor como la esperanza en su corazón simultáneamente. Sí, Emma. Siempre estaré triste por perder a Sarah, pero estoy aprendiendo que estar triste por alguien a quien amaste no significa que no puedas amar a otras personas también. A Sarah le hubieras gustado mucho. Ambas tienen el mismo don para ver lo que los adultos pasan por alto. Emma asintió solemnemente, como si esto tuviera perfecto sentido para ella. Creo que las personas que mueren querrían que quienes las amaron siguieran ayudando a otros. Eso es lo que hace el amor. Sigue adelante incluso cuando las personas no pueden. En ese momento, Marcus entendió algo que todo su éxito empresarial y su innovación tecnológica nunca le habían enseñado. Las historias más inspiradoras no trataban de logros individuales ni de superar obstáculos con pura determinación. Trataban sobre las conexiones que se forman entre personas cuando eligen confiar unas en otras, escucharse mutuamente y convertirse en familia de maneras que no tienen nada que ver con la sangre, y todo que ver con decidir aparecer cuando más se te necesita. La niña que había contestado su teléfono le había dado más que seguridad frente al robo corporativo. Le había recordado lo que se sentía al ser parte de algo más grande que su propio dolor. Algo que importaba más allá de los márgenes de beneficio y los avances tecnológicos. Emma le había enseñado a escuchar con el corazón de nuevo. Y en un mundo lleno de engaños sofisticados y traiciones complejas, esa podría ser la habilidad más valiosa de todas. Emma Blake contestó un teléfono cuando nadie más estaba escuchando. Su madre la crió para creer que ayudar a otros siempre valía la pena, aunque fuera un riesgo. Marcus Holden volvió a aprender a confiar confiando en alguien que no tenía razones para mentir. Y Joe Aker descubrió que a veces el trabajo más importante que hacemos ocurre justo antes de que creamos estar listos para retirarnos de hacer una diferencia. Esta historia trata de más que espionaje corporativo o tecnología robada. Trata del momento en que elegimos escuchar voces que el mundo nos dice que no importan. Trata del valor requerido para confiar en tu corazón cuando tu cabeza dice que deberías ser más cuidadoso. Trata de familias que se forman alrededor de valores compartidos más que del ADN compartido, y de cómo el amor, el verdadero amor, sigue expandiéndose para incluir a quien más lo necesita. Pero sobre todo trata de la verdad que los niños comprenden instintivamente. Y los adultos a veces olvidan que el sistema de seguridad más sofisticado del mundo es alguien que se preocupa lo suficiente como para prestar atención, hacer preguntas cuando algo no se siente bien y creer que la honestidad todavía importa en un mundo lleno de mentiras motivacionales y engaños inspiradores. Esta niña no se propuso salvar a nadie. No tenía un plan ni una agenda. Solo tenía un corazón que sabía escuchar y una familia que le enseñó que ayudar a otros siempre era la decisión correcta, incluso cuando implicaba tomar riesgos. Si esta historia te conmovió, si te recordó un momento en que escuchar con el corazón cambió todo, entonces compártela con otros que también necesiten recordar que su voz importa. Dale me gusta a este video. Suscríbete para más historias inspiradoras que celebren el poder de la conexión humana. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuándo has visto un niño en tu vida? Algo que tú no viste. ¿Cuándo un simple acto de cuidado de alguien ha cambiado por completo tu mundo? A veces, las voces más pequeñas llevan las verdades más grandes. A veces, una niña de 8 años con oídos curiosos puede salvar un imperio simplemente por estar dispuesta a contestar el teléfono cuando nadie más escuchará.
La pregunta no es si estos momentos existen,